las sesiones van a estar grabadas, ya también se los había mencionado. Eh, Porque por si las necesitan revisar después de nuevo, si alguien falta y no y la necesita ver después, todo eso es posible, ¿ya? Obviamente, es mejor que estén en la sesión para que hagan las preguntas, como le digo, así en el momento, tengan una respuesta rápida y todo eso. Pero claro, si no pueden venir, se entiende, y las clases van a quedar, las tutorías, perdón, van a quedar grabadas, ¿ya? Eso, al final de la sesión, yo las subo a una plataforma y se las envío para que, ya sea ustedes, como les digo, si quieren volver a revisar o alguno de sus compañeros que no pudo venir, tenga ahí el material disponible. Eso, recuerden hacer preguntas cada vez que lo necesiten. Aquí tenemos lo que vimos ayer, la sesión pasada. ¿Qué recuerdan que hablábamos en esta diapositiva que es exactamente la misma que les presenté ayer? O si no estuvieron en la sesión de ayer, no importa, pueden contestar igual qué es lo que ustedes ven acá. Hablamos como de la diferencia de una célula animal con la vegetal, Perfecto. Hablábamos sobre células, que es lo que está acá arribita. el tipo de transporte, Perfecto. Lo que tenemos aquí, membranas celulares, transporte. que lo que es un ADN, qué es lo que tienen los ácidos nucleicos, los virus, que es el que está ahí arribita, que eso era al final Este, era un virus. ¿sí? ¿Es un virus? Sí. Perfecto. Todo lo que me estás contando bien, lo vimos en esta diapositiva y en general durante la sesión de ayer, así que súper bien, buena memoria. Y también hablamos en esta parte, en particular en esta diapositiva, sobre más o menos lo que se ve o que van a ver en su curso, así como algunos tópicos que se van a ir estudiando y que vamos a también nosotros repasar. Lo más básico y lo que vamos a hablar hoy, las macromoléculas, ¿ya? Es la base, como les decía, desde un aspecto químico y proyectarlo también hacia el aspecto biológico. Pero todo lo esencial que tiene tanto una célula, pensando en que es biología celular, pero también proyectarlo más allá hacia un organismo, ya sea unicelular, que para el ramo y para la carrera de ustedes, las carreras de ustedes, no es interesante mucho estudiar microorganismos, pero sí sistemas complejos finalmente humanos, ¿ya? Todo esto que tenemos acá, estas macromoléculas, más algunas otras que vamos a conversar, recordemos que en la introducción aparecía moléculas orgánicas e inorgánicas. Todo esto es lo esencial para que un organismo vivo pueda funcionar, ya sea, como les digo, célula o ya el sistema más grande, un humano completo. Eso es lo esencial y como les digo, como estamos recién partiendo con las nivelaciones y también pensando en lo primero que van a ver en su curso, sus respectivos cursos, eso es lo más básico. Después, como también nos decía Camila, las células, ¿ya? Vamos a hacer también diferenciación entre distintos tipos de células, animales, perdón, eucariontes y procariontes. Dudo mucho que se pasen células vegetales porque no, yo al menos si fuera el profe no le daría ese enfoque al curso. No tiene mucho sentido que gente del área de la salud sepa mucho sobre células vegetales. Si se enfocan en cuidar humanos, ese debería ser el enfoque. Pero claro, vamos a tener que estudiar también la célula desde dentro, desde sus organelos, desde cómo está conformada, desde algunos aspectos fisiológicos también, como el metabolismo, por ejemplo, la división celular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso también se va a estudiar. Un poco de virología, como mencionamos también. Y sobre todo espero yo que en el contexto en el que estamos se le dé un mayor énfasis a la inocuidad, por ejemplo, a caracterizar algunos tipos de virus y cosas por el estilo. Obviamente, como no es no es medicina ni es una carrera de investigación, no va a ser un enfoque así súper detallado de virus, no, tampoco tiene mucho sentido, pero sí las nociones básicas, y eso sí es importante. También durante el curso se habla un poco sobre biología molecular, sobre todos los procesos a nivel molecular, como bien digo, ya sea de DNA o de proteínas, en el sentido de que el DNA se replica, que se transcribe a RNA, que se traduce a proteínas y todo lo que va pasando entre medio, ¿ya? Flujo de información genética, expresión génica, etcétera, etcétera.
Cuando hablemos de células, y ahí esta otra parte me salté un poco, pero cuando hablemos de células es súper importante y sobre todo después de ver los organelos, estudiar como un tema relativamente aparte, pero evidentemente también ligado, las membranas biológicas, ¿ya? Todas las membranas biológicas tienen como algo en común la estructura más básica, que son bicapas lipídicas, que tienen proteínas, que tienen parte también del glucocálix con hidratos de carbono, etcétera, etcétera, pero también van a tener particularidades, como por ejemplo qué tipos de fosfolípidos o de lípidos en general van a estar presentes, los distintos transportadores que puedan tener, cómo este transporte va a funcionar, por ejemplo, y lo más clásico y más particular podría ser la transmisión de un impulso nervioso, que eso se da porque la membrana plasmática de las neuronas es bastante especial en este sentido, el hecho de que tenga un recubrimiento de vaina de mielina o de células de Schwann, de estos transportadores que también van a ser bastante especiales, que pueden estar activos por ligando, por voltaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como hoy vamos a hacer lo más básico y lo más esencial, nuestro enfoque para el día de hoy va a ser lo que tenemos acá. Moléculas de interés biológico, moléculas esenciales para la vida. Aquí aparecen mencionadas algunas, insisto en eso, que son las macromoléculas, moléculas orgánicas, pero también vamos a hablar de moléculas inorgánicas que son importantes. Ya saben, cualquier duda me pueden ir parando. Acá tenemos las bases químicas de la vida y como les mencionaba antes, si bien es un curso de biología, es importante tener en consideración la química, porque, y al menos yo lo entiendo desde esta perspectiva por mi carrera, yo estudio bioquímica, muchos de los procesos biológicos y finalmente de los aspectos celulares o fisiológicos o lo que sea, se pueden entender desde la química, desde cómo existen distintas reacciones bioquímicas o químicas catalizadas por una enzima finalmente, es lo mismo, cómo va a haber movimiento de iones, cómo van a haber interacciones, etcétera, etcétera. Entonces es importante tener estas nociones de química para proyectarlas hacia la biología, como les menciono. Aquí me gustaría que ustedes me vayan contando, si no pueden hablar también pueden escribir por el chat, ahí estoy atento a eso, cuáles de estos elementos que están presentados en la tabla periódica ustedes saben que son importantes para la vida o que tienen un carácter biológico también. El oxígeno, Ya, Carbono, oxígeno, carbono, perfecto. oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, Ya, ¿qué más? el calcio, Bien, el sodio igual, por el tema de el- perfecto, el sodio, sí. la sal en tu cuerpo, algo así. Sí, potasio, tal vez. muy bien, el potasio. Pregunté cuáles son los elementos que aparecen aquí en la tabla periódica que tienen una importancia biológica. Mm, ¿El duro? Perdón, no entendí. No, el yodo. ¿El yodo o no? Sí, también. Vamos viendo, a ver si... No te entiendo nada de lo que me dijiste, se escuchó súper cortado. Sí, yodo no. No, no te entiendo nada, me vas a tener que escribir, por favor. Por mientras les voy contando y haciendo un poquitito de análisis. Lo que me han dicho todo está súper bien. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno son los componentes básicos de las macromoléculas que hablábamos en la diapositiva anterior. Tanto lípidos como carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos tienen en su base, lo siento, pasó algo aquí, se pegó. Ya.
Ahora sí, continuamos. ¿Dónde habíamos quedado? Denme un segundito, déjenme poner la presentación. Ahora sí. Entonces, como les decía, tanto el carbono como el hidrógeno, el nitrógeno y en realidad el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los componentes básicos de las macromoléculas en general, ¿ya? Tanto lípidos como proteínas, como ácidos nucleicos y me queda algún otro, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos, tienen en su estructura básica todos estos elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Además, el nitrógeno está presente en algunos en particular. Algunos carbohidratos pueden tener nitrógeno, las proteínas también tienen, los ácidos nucleicos igual, ¿ya? Nosotros podríamos seguir mencionando algunos que están acá cerca. El fósforo, por ejemplo, es parte de algunos lípidos y de los ácidos nucleicos. El azufre es parte de algunas proteínas también, ¿ya? Así que ahí el famoso CHONPS es como lo esencial, al menos para las macromoléculas de carácter orgánico, ¿ya? Me mencionaron también algunas moléculas o algunos átomos que pertenecen a la parte más inorgánica, como puede ser el sodio, por ejemplo. Sodio y potasio son esenciales para mantener las cargas iónicas tanto dentro como fuera de las células, ¿ya? El balance electrolítico del sodio y el potasio es sumamente importante, por ejemplo, y como les hablaba anteriormente, en la mantención o en la transmisión de un impulso eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Además de mantener la osmolaridad, etcétera, etcétera. El calcio, por ejemplo, me lo mencionaron ahí. ¿Para qué sirve el calcio dentro del organismo, dentro de la homeostasis de una célula o del sistema entero? No recuerdo quién fue el que dijo el calcio, pero para que me explique por qué el calcio. Creo que fui yo. ¿Ya? Creo que el calcio es vital porque está formado por calcio. Por eso más que nada. No sé ¿Cómo, muy perdón? bien. El Por calcio, calcio principalmente. claro, el calcio va a servir para varias cosas en realidad, formación de huesos, formación de dientes, Estructura sólida. exacto. Y también, También sí, dime. sirve como mensajero, ¿no? Claro, el calcio al interior de las células tiene una función más que mensajera, como de movimientos intracelulares. Las vesículas que están, incluso los organelos que a veces pueden moverse, necesitan de calcio para toda la movilidad intracelular. Bien, otro que no ha aparecido mencionado es el magnesio, por ejemplo. El magnesio es esencial como cofactor de proteínas. Más adelante, de enzimas, perdón. Más adelante, cuando hablemos sobre enzimas, probablemente en 2 sesiones más, que me parece mucho sería nuestra última sesión, las enzimas muchas veces van a requerir de un ayudante, que puede ser, que se llama cofactor. Este cofactor puede ser una molécula grande, puede ser una molécula de distintas características, y entre medio de estas nosotros podemos encontrar algunos iones. Y en particular el magnesio es bastante utilizado por varios tipos de enzimas como un cofactor, ¿ya? El cloro tampoco fue mencionado, y el cloro siempre va de la mano con el sodio y con el potasio también, ¿ya? Y se utiliza bastante en el mismo sentido de mantener el balance electrolítico. Si tenemos moléculas que son positivas, el sodio y el potasio, bueno, el magnesio y el calcio también son positivos, también tenemos que tener algunas moléculas que sean negativas. En este caso, bueno, me mencionaron el yodo, que sirve muchas veces también de cofactor para mantener el, el balance electrolítico, y el cloruro también. El cloruro también juega un papel fundamental en el impulso eléctrico, pero no en la transmisión del impulso eléctrico, sino que en frenar un impulso eléctrico. Las neuronas usualmente están recibiendo una serie de información, alguna que puede ser, llamémosle positiva, en el caso de transmitir un impulso,
y otra, llamémosle negativa, en el caso de frenar un impulso. Y todo lo que tenga que ver con esta detención del impulso eléctrico tiene que ver con movilización de iones cloruro hacia el interior de la célula, ¿ya? Así que ahí también va a jugar un rol fundamental. El flúor, tampoco lo mencionaron. ¿Qué cosa que nosotros usamos todos los días tiene mucho flúor? La pasta dental. Sí, la pasta dental. El flúor, bueno, ahí es una cosa de uso, pero en general el flúor eh, ayuda mucho a la mantención del pH, ¿ya? Las caries, y en particular lo digo con eso tomando el mismo ejemplo de las pastas dentales, las caries salen por dos razones, una que de hecho está ligada a la otra. En primer lugar, la baja del pH a nivel oral, evidentemente, causa de que la dentina y todo lo que forma el diente, el cemento, etcétera, etcétera, se corrosione, ¿ya? Así como la corrosión que ocurre en cualquier pieza de metal que queda así en el patio, no sé, con agua, viento y todo el cuento, oxígeno, que empieza a corroerse, que le salen hoyos y todo eso. Lo mismo ocurre o puede ocurrir en los dientes, ¿ya? Si hay un cambio de pH. Además, con el cambio de pH también se da un ambiente favorable a que crezcan un tipo de bacterias que crecen a menor pH y contribuyen al daño dental. El flúor evita todo esto. Si evita que haya una baja de pH, también se evita que crezcan estas bacterias y por lo tanto se evita que hayan caries, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo. De los metales de transición, que son los que están al medio en azul, ¿cuál de ustedes, cuál reconocen ustedes que puede ser de importancia biológica? Hay uno ahí que es súper importante y que no se ha mencionado. El hierro. Perfecto. ¿Para qué el hierro? Según yo también contribuye mucho en la formación del esqueleto, cuando, creo. Probablemente, pero no es lo principal. Tiene una función en los glóbulos rojos, si no Ah, en me la equivoco. sangre, ¿verdad? En la Eso, Sí. sangre. eso, ahí sí, bien los dos. En la sangre, el hierro es parte esencial de la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos, que está en la sangre, evidentemente, y que ayuda a transportar el oxígeno por todos lados. Entonces, en particular, la hemoglobina tiene algo que se llama un grupo prostético. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Ahora les pongo nombres raros para que vayan cachando y metiéndose más que nada en la materia, pero después se profundiza. Este grupo prostético, además, o sea, tenemos la parte de proteína, que es la hemoglobina, tenemos este grupo prostético, que es como un pedazo de carbohidrato, y además también tiene un átomo de hierro. Ese átomo de hierro es el que específicamente agarra el oxígeno y después lo suelta ahí donde tenga que soltarlo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante. De hecho, nuestra sangre es de color rojo porque la hemoglobina es de color rojo. Yo cuando estaba en primero, o en segundo, ya no me acuerdo, tenía un curso que se llamaba análisis químico y nosotros teníamos que hacer distintas mezclas y cosas raras y poder identificar qué cosa tenía esa mezcla, ¿cachai? Entonces, yo sé que el hierro cuando está en cierto estado de oxidación, si bien recuerdo es 2, se vuelve rojo. Por eso nuestra sangre es roja, ¿ya? Porque tenemos el hierro pegado con el oxígeno y eso hace que se vuelva rojo, ¿ya? Hay otros animales que, y esto no tiene nada que ver, pero se los cuento porque es entretenido, ¿no? Hay otros animales que no tienen sangre roja, que tienen sangre azul. Y eso es porque ellos no tienen hemoglobina, tienen otra cosa que se llama hemocianina, ¿ya? Y ahí, en vez de usar hierro como el que va a agarrar al oxígeno, usan cobre. Y el cobre, cuando está oxidado, se vuelve de color azulito. Por lo tanto, la sangre de esos bichos es azul. De hecho, nosotros también necesitamos cobre. Necesitamos cobre, por ejemplo, también necesitamos cobalto, algo de níquel podría ser incluso. El cobalto, por ejemplo, el cobalto o el cobre, no recuerdo bien. Hay una vitamina, una de las vitaminas de la serie B, que es la cobalamina, y utiliza un átomo de estos dos, como les digo, no me acuerdo si es cobalto, si es cobre, como cofactor también, ¿ya? Y así hay una serie, hay un montón más, acá yo evidentemente no me acuerdo de todos, pero lo importante de esto, y que lo tengan en consideración,
es que finalmente nosotros somos un montón de químicos dando vueltas, ya que interaccionan entre sí, distintos elementos, van a formar compuestos, estos compuestos van a formar moléculas y cosas más grandes, ¿ya? Lo importante acá es que ustedes conceptualicen esto, ¿ya? Lo que hablábamos ayer de la capacidad de abstracción, esto, por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? Eso dentro de la parte de las bases químicas de la vida. Ahora nos vamos a ir un poco más en lo concreto. Eso quedó pegado ahí. Nos vamos a ir en lo concreto de estudiar ya las moléculas de importancia biológica, más allá de solo los elementos como tal y de por qué sirven, que igual es súper importante que lo tengan en consideración, eh, las moléculas de importancia biológica. En química, siguiendo un poco con esta lógica de mezclar química con biología, la división máxima que existe siempre es las cosas que son orgánicas y las cosas que son inorgánicas, ¿ya? Dentro de las moléculas de importancia biológica de carácter inorgánico, nosotros vamos a estudiar el agua. A continuación vamos a darnos una vuelta de por qué es importante estudiar el agua, y también los minerales, que ya en realidad hemos hablado de ellos, y hay una diapositiva donde aparecen mencionados con algunas funciones más específicas y todo el cuento, que no vamos a hablar mucho de ello porque ya conversamos bastante sobre eso. Y después tenemos por este otro lado las moléculas de carácter orgánico, que van a ser las macromoléculas que aparecieron en la presentación de ayer, en el inicio y así. ¿Cuál es la diferencia, pregunta para ustedes, entre moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas? Creo que las moléculas inorgánicas no presentan carbono. Sí, eso mismo. Las moléculas inorgánicas no tienen carbono, las moléculas orgánicas sí tienen carbono, ¿ya? Eso es como lo más básico. En realidad a veces también podría decirse que tienen que tener carbono e hidrógeno, por ejemplo, o carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero en general la base es el carbono, y el carbono es como lo más esencial. Si de todos los elementos que nosotros encerramos en círculo en la diapositiva pasada tuviésemos que elegir el más básico para la vida, siempre va a ser el carbono, ¿ya? Y es por eso. Eh, por ejemplo, también hay una tendencia súper fuerte ahora a decir las cosas que son orgánicas. Ya no sé, yo me voy a comer un tomate que es 100% orgánico, que lo cultivé en mi huerto, que no tiene pesticidas y que tiene agua de lluvia, no sé, ponte tú, ¿cachai? Y por eso yo digo, ya, este tomate es orgánico por esa razón. En realidad no, el tomate es orgánico porque está hecho de células y la cuestión, y tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y todo eso, ¿ya? Esa es la razón por la que es orgánico, porque el tomate no es hecho de plástico, eso sería sintético, ¿cachai? Por decirlo de otra forma. No digo que esto esté mal, o sea, usar las cosas más naturales, sin pesticidas y todo eso, igual está bien. Nada más que la razón de la cual decir que eso es orgánico no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, lo primero es el estudio del agua. ¿Por qué creen ustedes que es importante estudiar el agua? ¿Dónde encontramos agua? Porque No te entendí, disculpa, se te pegó. ¿por qué vivir? El agua en realidad está en todos lados, ¿ya? El agua, como aparece aquí, es la sustancia más abundante en términos generales, ¿ya? Nosotros tenemos una concentración de agua que es bastante grande, entre un 65 y un 70% de nuestro peso es agua, distribuido entre el agua de la sangre, por ejemplo, o distintos tipos de fluidos. El agua intracelular también aporta mucho, las células son bastante porcentaje de agua, el citosol y todo esto. Así que es sumamente importante porque está en todos lados y nos está rodeando finalmente, ¿ya? Otra cosa importante, y como aparece ahí, el agua es un solvente universal. Esto quiere decir que la mayoría de las especies químicas que existen puede disolverse en agua. Vamos a explicar por qué a continuación en la siguiente diapositiva con unos ejemplos un poco más prácticos, ¿ya?
Otra cosa que también es muy importante es que el agua puede formar puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno no son enlaces propiamente tal, no alcanzan a ser enlaces químicos, pero sí son interacciones. Esto quiere decir que dos átomos distintos van a poder interactuar entre ellos, pero no de forma muy fuerte. De hecho, todo lo contrario, los puentes de hidrógeno son interacciones extremadamente lábiles, ¿ya? Lo bueno que tienen los puentes de hidrógeno, a diferencia de otras interacciones ya más fuertes, como sí pueden ser los enlaces, es que se forman de manera espontánea, o sea, no requieren la acción de una enzima. En otras palabras, la célula no tiene que hacer nada para que se formen los puentes de hidrógeno, y no requieren de energía. Eso también es extremadamente importante, ¿ya? La célula tiene una cantidad de energía limitada, evidentemente es como una pila. Evidentemente esta pila se va recargando, nuestra célula puede sacar energía mediante el metabolismo, la degradación de ciertos compuestos, etcétera, etcétera. Pero la célula tampoco puede darse el lujo de gastar más energía de la que tiene o gastar mucha energía en términos generales. Por eso los puentes de hidrógeno son como la salvación. Como se generan de forma espontánea y sin gasto de energía, es mucho mejor. Y a pesar de que sean enlaces débiles, finalmente se forman tantos en la mayoría de las estructuras que entre tantos se genera una mayor fuerza. Finalmente eso es lo importante, ¿ya? Los puentes de hidrógeno de hecho van a estar formándose entre el agua y las distintas moléculas, en una misma molécula, por ejemplo, el DNA está estabilizado por puentes de hidrógeno, la estructura secundaria y terciaria de las proteínas también está estabilizada por puentes de hidrógeno, y así. Como nosotros tenemos agua por todos lados, todas las reacciones que ocurran van a estar también rodeadas de agua. Y si bien no van a tener una incidencia en la estequiometría, esto quiere decir entre cuánto producto de una reacción bioquímica se pueda obtener, sí tienen importancia en cuanto al contexto en el que se va a rodear nuestra reacción. Y lo último que produce en solvatación, tiene que ver más o menos con lo mismo, que el agua va a estar rodeando todo. ¿Y a qué me refiero con rodeando? Literalmente van a estar encerrando los distintos iones, encerrando las distintas moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá vemos una imagen de la estructura del agua. Y es sumamente importante tenerlo en consideración cómo es la forma del agua, ¿ya? Nosotros ya sabemos, el agua, la fórmula química del agua es H2O. Tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno es el que va a unir por separado a los átomos de hidrógeno, ¿ya? Y otra cosa que también es muy importante es que el agua presenta algo llamado un momento dipolar o una polaridad. También son más o menos sinónimos, ¿ya? Esto quiere decir, y como aparece acá, un símbolo negativo y otro positivo, o estos deltas. Los deltas da lo mismo que significa, pero lo negativo sí, negativo y positivo sí es importante, ¿ya? El agua es una molécula que es neutra, ¿ya? No tiene carga. No es que el agua sea positiva o el agua sea negativa, pero parte de la molécula es un poquitito más negativa y parte es un poquitito más positiva, ¿ya? Por eso tiene una polaridad, ¿ya? Algo es distinto, un extremo es distinto al otro. La parte que está más cerca del oxígeno tiende a ser un poco más negativa, y la parte que está cerca de los hidrógenos tiende a ser un poco más positiva. De esta forma, el agua puede interaccionar con cualquier cosa que tenga carga o con cualquier cosa que también sea polar, que tenga esto mismo, una diferencia un poquitito de un lado un poco más positivo y otro un poco más negativo, ¿ya? Y la mayoría de las cosas son así. Por eso el agua es solvente universal, puede interaccionar con la mayoría de las cosas. ¿Con quién no lo puede hacer? Con lo que es apolar. Por ejemplo, grasas, con algunos estos gases podría llegar a ser, pero en general sí es capaz de interaccionar con la mayoría de las cosas. Eso mismo, el hecho de que tenga esta diferencia de polaridad, ayuda con la solvatación que les mencionaba también en la diapositiva anterior. Aquí vemos el ejemplo que les daba de que el agua va a estar rodeando absolutamente todo lo que encontremos al interior de una célula. Hablamos también de que
Dentro de las células vamos a encontrar iones, mencionamos sodio, potasio, etcétera, etcétera. Acá aparece el ejemplo de el sodio y el cloruro. El sodio tiene como característica ser un catión, un ion con carga positiva, como vemos acá, y el agua, al tener esta característica de ser parte negativa y parte positiva, puede interaccionar con, en este caso, el sodio. ¿Cómo lo hace? Enfrenta su cara negativa correspondiente al oxígeno, ¿ya?, con los iones positivos. Y aquí ocurre algo que se llama una interacción electrostática o una interacción por diferencia de carga, como lo que ocurre en un imán, por ejemplo, ¿ya?, donde la parte negativa va a tender a juntarse con la parte positiva. Caso contrario es lo que ocurre con moléculas que son de carácter negativo, como puede ser en este caso y en el ejemplo, el cloruro, un anión, un ion con carga negativa, donde las moléculas de agua se van a disponer de tal forma que se enfrente su parte más positiva. En este caso, los hidrógenos van a estar en un contacto más estrecho con el ion negativo, ¿ya? Y de esa forma entonces se genera lo mismo, una interacción electrostática y por diferencias de carga, ¿ya? Como les digo, el ejemplo del imán. Esto va a ocurrir con una serie de otras moléculas, ¿ya? Con casi todas las moléculas. Por ejemplo, las proteínas en general tienen un carácter negativo, por lo general, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de las moléculas de agua que rodeen a una proteína van a estar así, enfrentando el oxígeno hacia la proteína. O, por ejemplo, a ver qué hay de carácter positivo, otros iones, en general los iones son los que dan el carácter positivo, ¿ya? Van a estar así, etcétera, ¿ya? Los puentes de hidrógeno no se dan solamente entre moléculas de agua, lo cual sí es bastante importante, pero nos sirve principalmente como ejemplo. Los puentes de hidrógeno, como les mencionaba, van a hacer interacciones débiles, por eso aquí el puente de hidrógeno está representado como una línea discontinua y no como una línea continua sólida, como es el caso de la unión del oxígeno y el hidrógeno en la molécula de agua, no entre moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno entonces van a hacer estas interacciones débiles, muy débiles, eso es súper importante, que se dan entre un hidrógeno, ese es el primer componente, por algo se llama puente de hidrógeno, y el segundo tiene que ser un átomo relativamente electronegativo, que puede ser un hidrógeno, un azufre o un nitrógeno, ¿ya? Entonces, si nosotros acá tuviésemos una N o una S, sí, una N o una S, esto se podría generar un puente de hidrógeno también aquí. Y como les decía, la importancia que tiene esto es que los puentes de hidrógeno no requieren energía para formarse y además se forman muchos de forma espontánea. Por lo tanto, pueden estabilizar distintos tipos de estructuras. Las otras macromoléculas, perdón, las otras moléculas de carácter inorgánico ahora, que son importantes en la biología, son los minerales, que ya conversamos de la mayoría de estos, de hecho. Aquí hay una diferencia entre macrominerales y microminerales, en el sentido, todos son exactamente igual de importantes. La única diferencia es que algunos van a estar más presentes que otros. Por ejemplo, hay mucho más calcio que molibdeno, por ejemplo, o más sodio, evidentemente, que zinc. Y así. Como les digo, nosotros ya conversamos de esto, jamás les van a hacer una pregunta como tan directa, no sé, mencióname 5 microminerales, ponte tú. No, imposible, ¿cachai? Tampoco es el contexto del curso, no es la finalidad del curso. Pero sí es importante que lo tengan en consideración, que sepan que hay elementos químicos de carácter mineral que, o esto, claro, metálicos, etcétera, como los quieran llamar, que son importantes para el funcionamiento de los sistemas biológicos. Y cuando hablamos de sistemas biológicos, también es importante que ustedes contextualicen que puede ser el caso de una célula, pensando que el curso se llama biología celular, pero también proyectarlo hacia sistemas complejos, hacia un organismo completo, ya un humano completo en el caso de sus carreras. Vámonos ya hacia la última parte, que son las macromoléculas,
dijimos que las macromoléculas son las moléculas de carácter biológico o de importancia biológica y que también son orgánicas, ¿ya? ¿Qué tienen en común las macromoléculas que nosotros vemos aquí? ¿Qué tienen en común los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos? Que todos tienen carbono. ¿Ya? Esa es una buena característica en común. Más allá de que todos tengan carbono, todos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero bien, ¿qué más? Todos tienen enlaces, ¿o no? Bien, todos tienen enlaces. Y ahí yo quisiera detenerme un poco y ampliar un poco tu respuesta. Todos tienen enlaces en el sentido de que todos estos son polímeros, ¿ya? Todas las macromoléculas que vemos ahí se forman a partir de subunidades básicas que se van interaccionando unas con otras a través de enlaces, como dices tú, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, acá abajo vemos que hay algo que se llama monosacárido, que va a ser una unidad chiquitita, sería como un eslabón de una cadena, ¿ya? Y si nosotros juntamos un eslabón, lo unimos con otro y así sucesivamente, vamos a formar la cadena que sería un carbohidrato grande y complejo. Lo mismo pasa con las proteínas. Acá abajo tenemos los aminoácidos. Muchos aminoácidos unidos uno tras otro, en distinta proporción, distintos tipos de aminoácidos, etcétera, etcétera, nos van a dar una proteína. En el caso de los ácidos nucleicos, lo mismo con los nucleótidos, ¿ya? Los lípidos son los más extraños en este sentido. Los lípidos no polimerizan per se, ¿ya? Nosotros no encontramos un monómero, que sería la unidad básica, porque no existe finalmente, ¿ya? Ahí aparecen los ácidos grasos que podrían ser como lo más básico, pero nosotros finalmente nos encontramos que un ácido graso se une a otro ácido graso para formar un diácido graso, no sé cómo se podría llamar, pero no, eso no existe en este caso, ¿ya? Pero bien, ¿qué otras cosas tienen en común estas macromoléculas? Podríamos decir, por ejemplo, que todas las macromoléculas que tenemos aquí presentadas están presentes en absolutamente todas las células, sea célula procarionte, sea célula eucarionte, sea de cualquier tipo de célula que tenemos en el cuerpo, lo que sea, vamos a encontrar absolutamente lo mismo. Todas tienen carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿ya? En menor medida, de distinto tipo, como quieran, pero en general sí van a estar todas ellas. Los carbohidratos. Este esquema, por más monstruoso que sea, yo no entiendo que es así, es lo más resumido que nosotros podemos decir de toda la información que tienen los hidratos de carbono, glúcidos, sacáridos, etcétera. Son sinónimos eso. ¿Qué conocen ustedes de los hidratos de carbono? ¿Qué funciones tienen? No sé, díganme ustedes. Antonia, ¿qué sabes tú de los carbohidratos? ¿Qué funciones tienen? Aportan energía Bien. ¿Cómo aportan esa energía? ¿De qué forma? a través de alimentos, ah, los nutrientes. Sí, muy bien. Pero esta energía la aportan
así como apenas pensando, como decías tú, en los nutrientes, apenas te comes el carbohidrato, o queda almacenado, o se guarda un tiempo y después se usa más o menos rápido, ¿cómo es? Eh, de manera inmediata. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Los carbohidratos, como bien nos dice Antonia, son su principal función, tienen bastantes más, pero la principal función de los carbohidratos es ser un aporte de energía inmediata, ¿ya? Y la célula utiliza carbohidratos, en particular monosacáridos, después vamos a explicar un poco estos conceptos, de forma rápida, ¿ya? Y particularmente las células utilizan glucosa y fructosa con cueva, pero principalmente glucosa, ¿ya? Para la obtención de energía para los procesos fisiológicos inmediatos, ¿ya? También los carbohidratos sirven de una reserva energética a mediano plazo, ¿ya? Más adelante vamos a sacar eso a colación otra vez. Y otra función dentro de, como les digo, tienen varias funciones, pero otra función que también es muy importante es de estructural en parte también de reconocimiento celular. Ustedes se recordarán del colegio, de sus clases que han tenido ya de biología, que las células tienen membrana, todas tienen membrana. Y esta membrana está compuesta en parte por lípidos, principalmente, siempre se dice que la membrana es una bicapa lipídica, principalmente fosfolípidos, también tiene esfingolípidos, algunas, todas tienen algo de colesterol y así. Y también tienen proteínas, algunas proteínas que son transmembrana, otras que están por solo una cara de la membrana, y así. Y también vamos a tener algunos carbohidratos en la membrana. Y en particular estos carbohidratos están en la cara extracelular de nuestra membranita. O sea, en la parte que va para afuera de la célula, vamos a encontrar distintos tipos de carbohidratos. Estos carbohidratos, de hecho, no van a estar directamente en la membrana, sino que van a estar unidos a las proteínas de la membrana. Y esto es sumamente importante para el reconocimiento celular. Los distintos tipos celulares, bien digo, tienen distintos tipos de carbohidratos en su superficie y eso les permite identificarse unas con otras. Muchas de las células van a poder entrar en contacto para así reconocerse. Por ejemplo, los macrófagos andan dando vuelta, viendo si hay un bicho por ahí que se puedan comer, que nos pueda hacer mal, y para reconocer si es un bicho o no, porque como no tiene ojos la célula, lo único que puede hacer es entrar en contacto. Y ese contacto, los receptores de los macrófagos, pueden determinar si es una célula endógena, una célula del cuerpo, o si es un patógeno, si es un virus, una bacteria, lo que sea, y así destruirlo, por ejemplo. Esta serie de carbohidratos que las células tienen en la parte externa de su membrana se llama glucocálix. Y el glucocálix, como les digo, es bastante particular y es sumamente importante en estos eventos de reconocimiento celular, ¿ya? Ahora sí nos vamos al análisis un poco más en profundo del esquema que les presento acá. Los carbohidratos se pueden dividir y la primera clasificación que nosotros vamos a hacer es en función de cuántos eslabones, cuántos monómeros tiene su estructura. Nosotros podemos encontrar carbohidratos simples que se van a llamar monosacáridos. O sea, cuando en nuestra cadena tengamos solo un eslabón, ese eslabón solito se llama monosacárido. Y podemos encontrar algunos monosacáridos, o sea, tenemos kilos de monosacáridos. Los podemos dividir según su química, depende de dónde encontremos un oxígeno. Eso no sé si lo van a ver tan en profundidad, lo pongo ahí por si acaso, pero por ahora no es necesario que se lo aprendan así de una, ¿ya? Lo que sí es importante es que estos monosacáridos pueden ser también grandes o chicos. Si tienen 3 carbonos, van a ser triosas, si tienen 4 van a ser tetrosas y así sucesivamente hasta 6. O sea, podemos tener unos monosacáridos súper chiquititos y unos un poco más grandes, ¿ya? Así que si se dan cuenta, en realidad nosotros, si hacemos la combinatoria, tenemos kilos y kilos de distintos monosacáridos. Son varios, ¿ya? Y estos pueden interaccionar entre sí, o sea, hacer una cadena más grande, distintos eslabones. Y si tenemos una cadena que tiene de 2 hasta 10 monómeros, o de 2 hasta 10 eslabones, si hacemos la comparación, se llamaría oligosacárido, ¿ya?
Y estos oligosacáridos pueden tener distintos monosacáridos, o sea, ser todos, cada uno de los eslabones ser distintos, o ser todos exactamente iguales. Ahora bien, si nosotros hacemos una cadena más grande todavía, nos vamos a encontrar con algo que se llama polisacárido, que puede ser desde 10 hasta millones de subunidades, millones de monosacáridos pegados, que esos serían gigantescos obviamente, y existen, y muchos son así. Como les decía anteriormente, estos eslabones, estos monosacáridos podrían ser fácilmente todos iguales. En este caso estaríamos hablando de un homopolisacárido, o pueden ser todos distintos, o pueden ser algunos distintos y así, y ahí estaríamos hablando de un heteropolisacárido, ¿ya? Donde habría más de un tipo de monómero, de unidad básica. ¿Qué otra cosa también podríamos decir de esto? Y como se los mencionaba antes, a veces los carbohidratos pueden presentar nitrógeno en su estructura. Y si eso ocurre, hablaríamos de carbohidratos o de polisacáridos que pueden ser nitrogenados o algunos que son no nitrogenados. Depende si tienen o no nitrógeno. Eso es sencillo de entender. Y otra cosa, finalmente, con la estructura. O sea, perdón, con la función fisiológica que cumple. Ya hablamos un poco de... a ver, le mencioné que o ustedes en realidad, ¿quién fue? No me acuerdo quién le pregunté, Antonio me parece mucho, sobre las funciones. Y me dijo que la función principal era de energía inmediata. Y eso es correcto. Pero de todo lo que tenemos acá, de toda esta ensalada de conceptos, los monosacáridos son en particular los que nos entregan la energía inmediata. Y como les decía, la glucosa y con cueva fructosa como en dos tipos de células, ¿ya? Pero el resto es glucosa. La glucosa nos aporta energía de forma inmediata, para que la célula pueda vivir, pueda hacer todos sus procesos y todo eso, ¿ya? También hablamos, les mencioné de la estructura, de este glucocálix que va a formar parte de la membrana y que además va a servir del reconocimiento celular frente a las interacciones que puedan tener distintos tipos de células. Y lo último, ahí dice de reserva. Yo les mencioné también que algunos carbohidratos nos van a servir de reserva energética, pero a mediano plazo, no a largo plazo, solo a mediano. Y esos van a ser polisacáridos, que van a ser bastante grandes y nos van a servir finalmente de reserva para para cuando haya una baja demanda una alta demanda y una baja reserva de monosacáridos, ¿ya? ¿Qué polisacáridos de reserva conocen ustedes? Que yo sé que deben conocerlo, quizá no se acuerdan. O en general, ¿qué polisacárido conocen ustedes? A ver, no me acuerdo si alguno de ustedes es El como... almidón. Eso, muy bien, el almidón. ¿Dónde encontramos almidón? En la papa. Muy bien, en la papa. Pero en general en todos los vegetales, ¿ya? No solo en las papas. En las papas el almidón también se llama chuño, que es exactamente lo mismo. El almidón es una reserva energética, es una reserva de carbohidratos finalmente, exclusiva de los vegetales, ¿ya? Esto, cuando una célula vegetal se queda sin glucosa, tiene el almidón que finalmente es como un montón de glucosas pegadas unas al lado de la otra. Es como si pegáramos así un fideo gigante de un montón de glucosas que se empieza a enrollar. Ya, eso sería el almidón. Y claro, como les digo, cuando la célula vegetal se queda sin glucosa, agarra el almidón, lo degrada, le corta unos cuantos glucosas y la puede utilizar. Energía a mediano plazo. En el caso de los animales que no tenemos almidón, ¿cómo nosotros guardamos esta reserva energética a mediano plazo? ¿Cómo se llama esa molécula?
el caso de los animales, de las células animales, existe una molécula que se llama glucógeno, que cumple exactamente la misma función que el almidón en los vegetales, ¿ya? La estructura es distinta. En el caso del glucógeno vamos a tener como un árbol, vamos a tener un tronco central de glucosas a la cual le salen ramificaciones, pero la funcionalidad es la misma. Si nuestras células se quedan sin glucosa, va a agarrar el glucógeno y lo va a empezar a picar para sacarle un poco de glucosa y así utilizarlo. Existen más polisacáridos, evidentemente, ahí salen mencionados estructurales. Por ejemplo, la celulosa con la que se hace papel forma parte esencial de la pared celular en los vegetales, por ejemplo. Ahí tenemos un polisacárido que tiene otra función estructural más allá de la que les mencioné del glucocálix. Los ácidos nucleicos, ¿qué me pueden comentar sobre ellos? Elías, ¿qué sabes tú sobre los ácidos nucleicos? Es igual parece, ¿no? ¿Cómo? Así como rapidito. Eso lo vimos ayer. Parece rapidito. Claro, Que son polímeros. claro, sí, son polímeros, bien. ¿Polímeros de qué? ¿Cuál es su unidad básica? Que la mencionamos hace poquito. Los ácidos nucleicos son polímeros de, y se me olvidó aquí poner una foto, de nucleótidos. Los nucleótidos, su estructura básica, y esto es importante que lo vayan recordando, los nucleótidos están compuestos como lo que vemos aquí. Vamos a tener un azúcar, vamos a tener un fosfato y vamos a tener una base nitrogenada, ¿ya? Los ácidos nucleicos, y como aparecen acá, son dos. Vamos a tener el DNA y por el otro lado el RNA. El DNA y el RNA tienen algunas diferencias a nivel estructural. En cuanto a funcionalidad, también tienen ligeras diferencias. Así en términos muy generales, la función de los ácidos nucleicos es una función informativa, ¿ya? Mantener la información o transmitir la información, pero en general tiene que ver con la información genética, ¿ya? El DNA tiene la función de preservar y mantener y contener la información genética de todos los organismos, mientras que el RNA va a ser aquí el encargado de transmitirla, ya sirve de mensajero, entre otras cosas, pero básicamente es eso. A nivel estructural, la D de DNA significa desoxirribonucleico, ácido desoxirribonucleico. Y ese desoxi significa que le falta un oxígeno. ¿Dónde? Aquí abajo, en el azúcar, le falta un oxígeno. En el caso del RNA, significa ácido ribonucleico, por lo tanto, aquí abajo sí tiene un oxígeno. Se pueden imaginar que acá abajo hay pegado un oxígeno. Primera diferencia entre ambos. Segunda diferencia, las bases nitrogenadas no son exactamente iguales. Aquí vemos que el DNA tiene como bases nitrogenadas adenina, timina, guanina y citosina. En el caso del RNA, la timina no existe y se cambia por uracilo, ¿ya? Como aparece en la imagen de acá, de este otro lado. Algo también bastante importante es la topología que tienen o la forma que tienen estas dos moléculas. El DNA de células eucariontes y evidentemente de humanos va a ser dos hebras, como aparecen aquí, una, dos, que además son antiparalelas y que además tienen esta forma helicoidal, ya van dando vueltas así como en espiral. El RNA es de hebra simple, ya también da una que otra vuelta, pero no tiene un complemento, ya. Eso también tiene implicancias fisiológicas,
funcionales también, como les digo, como les mencionaba, que tienen funciones ligeramente distintas, y así. Luego, cuando tengamos que ver en profundidad estas cosas, vamos a hablar más detalles, y para no marearlos más de lo que ya deben estar, lo vamos a dejar así como hasta ahí. ¿Qué cosa sí es importante y quiero que se den cuenta? Estas rayas que están acá. Esas rayas así como punteadas que nosotros vemos son puentes de hidrógeno. Son los mismos puentes de hidrógeno que les mencionaba que están entre moléculas de agua, pero en este caso están entre las bases nitrogenadas del DNA. Si se fijan, hidrógeno se une al oxígeno, hidrógeno se une al nitrógeno, y el resto va a ocurrir exactamente lo mismo. Hidrógeno con oxígeno o con nitrógeno, ¿ya? Y así entonces la formación de tantos puentes de hidrógeno de un montón, y que como les digo, se forman solos, se forman sin gasto energético, van a hacer que ambas hebras del DNA permanezcan unidas, y permanezcan unidas de forma bastante fuerte. Yo les había dicho de que los puentes de hidrógeno son súper débiles, y eso es cierto, los puentes de hidrógeno se rompen a temperatura ambiente, ¿ya? Pero el hecho de que haya tantos puentes de hidrógeno hace de que se genere una fuerza bastante grande, la unión hace la fuerza. De hecho, para romper una molécula de DNA así y separar una hebra de la otra, hacer como esto, cortar aquí, se necesitan alrededor de 90 grados Celsius, escaleta, ¿ya? Así que finalmente tanto puente de hidrógeno va a generar mucha fuerza intermolecular. Y si bien recuerdo, esta es la última, sí, los lípidos. ¿Qué saben ahora ustedes de los lípidos? ¿Cuál es la función de los lípidos? Creo que la función de los lípidos es la reserva de energía a largo plazo. Perfecto. Esa es la principal función de los lípidos. Todas estas cosas, la mayoría en realidad de estas cosas, quizá los ácidos nucleicos sean los más particulares en tener solo una. La mayoría de estas cosas tienen más de una función. La principal en el caso de los lípidos es una reserva de energía a largo plazo. Son altamente energéticos, de hecho, y por eso se usan como reserva energética. Una molécula de estas cosas te aporta muchísimo más energía que un carbohidrato, y por eso se usan de reserva, como les digo. Tienen una heterogeneidad de estructuras bastante grande. Por ejemplo, en el caso de las proteínas, todas las proteínas van a ser un montón de aminoácidos pegados. Todos los ácidos nucleicos son un montón de nucleótidos pegados. En el caso de los lípidos, como les decía, no existe una unidad básica. Existen distintos motivos. De hecho, incluso yo he leído por ahí que a cualquier cosa que no se mezcle con el agua le llaman lípido. Igual eso yo creo que ya irse en volada es demasiado, pero se ha descrito de esa forma también. Si se dan cuenta, aquí tenemos distintos ejemplos. Tenemos ácidos grasos, tenemos colesterol, tenemos triglicéridos, fosfolípidos, aquí faltan tromboxanos, faltan algunas hormonas, no sé, falta, hay incluso algunas vitaminas que son lipídicas y así. Otras funciones que tienen los lípidos, los principales de reserva energética serían los ácidos grasos y los triglicéridos, pero otras funciones pueden ser, por ejemplo, eh, esto, estructurales. Tanto fosfolípidos como esfingolípidos como colesterol van a formar parte de las membranas plasmáticas, ¿ya? Función estructural. Otra función puede ser comunicativa. Existen hormonas que son de carácter lipídico, que son de hecho muy parecidas y son de hecho parte del metabolismo del colesterol. ¿Qué hormonas de carácter lipídico conocen? Son tres. ¿Cómo fue que ¿No hice la es la pregunta? testosterona, parece? Sí, Ese tipo de hormonas. bien, la testosterona es una de las hormonas de carácter lipídico. Los estrógenos El estrógeno y y falta la uno. FH. Bueno, No,
Esteroides. Progesterona. Progesterona, bien, perfecto. Además, los lípidos van a formar parte esencial en todo el proceso de digestión. Las sales biliares provienen de los lípidos, ¿ya? Y así, tienen un montón de funciones estos también, ¿ya? En cuanto a los fosfolípidos, nosotros aquí podemos reconocer, y los fosfolípidos siempre se llaman como moléculas anfipáticas. Son moléculas que una parte es totalmente hidrofóbica o apolar, en síntesis, que no interacciona con el agua, y otra parte que va a ser polar o bien hidrofílica, o sea que sí interacciona con el agua, ¿ya? Fosfolípido, como dice el nombre, vamos a tener una parte que es un fosfato pegado a alguna otra cosa, en este caso una fosfamina, aquí tenemos un grupo amina, y la parte lipídica, que estos dos, si se dan cuenta, en realidad se parecen bastante a un ácido graso, como vemos acá, o incluso a un triglicérido, a la parte de acá del triglicérido, ¿ya? ¿Cuál de las dos partes interacciona con el agua y cuál no? Creo que los lípidos son los que se repelen con el agua, ¿no? Exacto. Como la Esta, membrana. eso, como en la membrana. Esta parte de acá interacciona consigo misma, o sea, con la otra parte del otro fosfolípido, que es la parte lipídica, y todo el fosfato con lo que venga de adorno, en este caso la amina, va a poder interaccionar con el agua. ¿Cómo sería la interacción? ¿Qué tiene acá de interesante esta parte de la molécula que nos dice a nosotros si específicamente esto puede interaccionar con el agua? La carga. Bien, aquí vemos que hay una carga y como mencionábamos anteriormente cuando hablamos sobre la estructura del agua, la cosa del momento bipolar y todo eso, dijimos que si tiene carga y por la diferencia de carga dentro de la molécula del agua, podría ser una interacción. Recordemos entonces, y esto sería algo más o menos así, el agua dispondría su oxígeno en esa posición y los hidrógenos estarían para afuera. Recordando que el oxígeno es la parte más negativa que tiene la molécula, la dispondría con tal de que interaccione con esa parte positiva, ¿ya? Y eso es lo que nosotros observamos en las moléculas biológicas. Siempre se representan como algo así. Vamos a tener el fosfato con lo que venga ahí como una cabecita y dos colas que serían los fosfolípidos. Y también recordar que esto es una bicapa lipídica, que para el lado va a tener así, tanto para acá como para allá, un montón de otros fosfolípidos, algunos colesteroles, proteínas, bla, bla, bla. Pero en general es eso. Las cabezas, que serían, como les digo, el fosfato y el adorno que tenga el fosfato, van a poder interaccionar con el agua y por eso están mirando hacia afuera. Aquí vamos a tener el lado extracelular, que va a tener distintos tipos de fluido, puede ser sangre, líquido extracelular, lo que se imaginen, mucosa, no sé lo que sea. Y aquí hacia adentro vamos a tener el citosol. El citosol es una mezcla de muchos iones de distintos tipos con harta agua. Por lo tanto, ahí estas dos partes sí o sí tienen que interaccionar fuertemente con el agua, constantemente. Por otro lado, todo lo que esté acá al medio, acá adentro, es completamente hidrofóbico. Ahí no entra agua. Ahí solo lo que va a haber sería algunas partes de proteína, podría ser, y eso, y el resto va a ser puro lípido. Por eso, hacia el medio entran entonces las partes lipídicas, la parte de lípido del fosfolípido. Y eso entonces, chicos, sería todo por hoy. Para la próxima sesión del lunes vamos a empezar a estudiar un poquitito de proteínas y eso principalmente. ¿Tienen alguna duda con lo que vimos hoy? Perfecto. Ya saben, de todas formas, si mientras están estudiando, bueno, dudo mucho que estén el fin de semana, yo no lo haría, pero si tienen dudas cuando empiecen con sus clases o lo que sea, me pueden preguntar en el grupo o directamente lo que sea. Como ya les había mencionado, ahora yo voy a esperar a que esto quede grabado, se los subo y se los envío.
eso sería todo, chicos. Que estén muy bien. Ahí estamos hablando. Chao, chao.